oficialismo presentó este proyecto para iniciarle juicio político a los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia en un documento de 410 hojas. 410 hojas en las que el punto destacado es que se va a citar a los magistrados para que lleguen al Congreso de la Nación. Pueden hacerlo o pueden no hacerlo. Pero dentro de la lista de personas que desde el oficialismo piden que vayan al Congreso de la Nación, hay casi 50 testigos para que se acerquen y para, bueno, iniciar esta situación que va a tener foco allí en el Poder Legislativo y que va a tener foco en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dentro de los testigos están, por supuesto, los gobernadores que acompañaron al presidente en este inicio de juicio político. ¿Te acordás todo lo que hablamos de la lista? Bueno, quiénes estaban, quiénes no estaban, qué gobernadores habían firmado, qué gobernadores no. Bueno, los más alineados al oficialismo finalmente acompañaron al presidente en esta decisión que comunica el primer día del año, para que se note bien que es año electoral. El primer día del año Alberto Fernández dijo: voy a iniciarle juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Así avanza esta situación. Estamos a 13 y ya se inició. Ya el oficialismo presentó este proyecto que va a ser tratado en sesiones extraordinarias. Recordemos, ¿cuándo comienza? Desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero van a ser estas sesiones extraordinarias donde desde la Casa Rosada mandan un paquete de 27 proyectos. En esos 27 proyectos el más destacado es este del que estamos hablando. Es el inicio de juicio político a los magistrados de la Corte Suprema, pero hay otros también vinculados a la justicia, como por ejemplo la reforma del Consejo de la Magistratura. Este es un punto importante porque dentro de lo que es la enemistad con la Corte Suprema, los dos puntos que marca Fernández, ¿cuáles son? La coparticipación sobre todo y por el otro lado la intervención en el Consejo de la Magistratura. Recién habló Alberto Fernández, estuvo entregando viviendas aquí en la capital federal, estuvo ahí, y le respondió a Mauricio... También, ¿sí? Después lo trae Javier Lanal, bueno. porque se lo pedíamos, ¿verdad que nos sigue? Le respondió mucho a Mauricio Macri hoy Alberto Fernández en el discurso, porque viste que ayer Macri habló de él, entonces hoy Alberto agarró y le respondió. Pero en eso dijo, las viviendas que estamos construyendo son gracias también a la coparticipación. Entonces ahí siguen con esa línea discursiva en contra de la Corte Suprema de Justicia. Y un poco lo que hablábamos cuando arrancó el programa. Pese a que esto tal vez es algo que no puede avanzar en términos concretos, a pesar de que en la Comisión de Juicio Político el oficialismo tiene mayoría y ahí va a hacer presión, sí va a nuclear la agenda pública en esa cuestión, con la cantidad de testigos que van a llegar al Congreso, que van a dar un fuerte mensaje contra los jueces del máximo tribunal. Dentro de otros testigos que te cuento, por ejemplo, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, Carlos Zanini va a estar llegando. También hay convocatoria a organismos de derechos humanos, porque, como te decía, coparticipación y Consejo de la Magistratura son dos de los temas más importantes en este reclamo que le hace el gobierno a la Corte Suprema de Justicia, pero también hay otras cuestiones. Entonces así se van sumando distintos testigos que desde el oficialismo piden que lleguen al Congreso para iniciar esta situación que nos va a tener muy en vilo. Antes de hablar con Andrés Gil Domínguez, un abogado constitucionalista, para el televidente Aracre, el futuro es... será jefe de asesores, ¿no? Jefe de asesores. Va a estar a cargo de la comunicación gubernamental. Creo que tiene, en la leyenda de su tuit está allí, ¿no? Me parece. El 1 de febrero ingresa. El 1 de febrero. Ya se anunció que va a llegar a la Casa Rosada, pero todavía no ingresó porque él dijo que tenía compromisos laborales. Entonces, el 1 de febrero va a estar arribando. Te digo que un arribo con muchas palabras de por medio, ¿no? El cargo formal es jefe de gabinete de asesores de presidencia. Claro, ahí está, jefe de gabinete de asesores de presidencia. Bueno, tuiteó, ¿no? Recién. Claro, pues vos preguntabas, todavía no tuiteó Gabriela Cerruti. Estábamos esperando el tuit porque nos sigue y amablemente queremos también contar lo que él está diciendo, más allá de que el otro día no fue muy feliz su respuesta, sobre todo por la veracidad de sus palabras. Pero y ahora, ahí ¿qué dice? Terminando la semana con el presidente Alberto Fernández, se muestra allí en Casa Rosada con el presidente, definiendo la agenda para el primer trimestre. Me pidió darle forma a un amplio acuerdo con gobernadores y jefes de bloque del oficialismo y la oposición y ONGs que le den marco a la aceleración del desarrollo del norte y sur de la Argentina. Y empieza en un hilo bastante extenso, Antonio Aracre, a hablar del litio, de la minería, del gas, de los hidrocarburos. Cuenta que tiene un desafío enorme. Falta el este y el oeste. En Plaza recordemos a Julián Leunda,
Claro. Antonio Aracre. Es un poco extraño porque, por ejemplo, Aracre en este tuit habla de la necesidad de tender puentes con la oposición y por el otro lado hay un marco muy abierto y de muchísima enemistad en el terreno judicial que se está tramitando por otra parte, que es lo que hablábamos, lo del juicio político. Es como un mensaje bastante contradictorio entre una parte y la otra, ¿no? Ya no está en Singenta, ¿no? No, ya no es Viste más. que hubo una novedad ayer de Singenta. Sí, la contaste en el pase, lo vi. No, dejó de ser CEO de Singenta el 31 de diciembre. Correcto. O sea, a partir de enero. Y asume en febrero. Asume en febrero, pero bueno, ya se lo ve trabajando codo a codo con el presidente. Bueno, vamos al tema de la Corte. Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista, nos ayuda a entender este procedimiento. Yo lo definí, por supuesto, con una opinión válida en un sistema democrático, como un circo, porque entiendo que en el Congreso no existen, al menos en la Cámara de Senadores, los votos suficientes para tratar un juicio político a la Corte Suprema de Justicia en el marco de un paquete que acaba de enviar el gobierno. ¿Cómo le va, Andrés Gil Domínguez? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Nos explica técnicamente cómo funciona este procedimiento en la Comisión de Juicio Político? Porque el gobierno va a citar a un montón de gente vinculado a la Corte, en licencia ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Sí, en el marco de la Comisión de Juicio Político, esta comisión tiene un reglamento interno que regula todo este procedimiento hasta llegar a un momento que se vote si hay una resolución que pasa al plenario para acusar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia o si no se logra llegar al número necesario dentro de la comisión para elevar ese proyecto de resolución. En principio, la comisión puede desarrollar un amplio marco probatorio. Una vez que lo termina de desarrollar, le da traslado a los miembros de la Corte Suprema de Justicia para que ejerzan su derecho de defensa. Y una vez que esto así sucede, la comisión decide, con la prueba que se ha acreditado y con las defensas que ha generado los miembros de la Corte Suprema de Justicia, si se aprueba o se rechaza la resolución para que se discuta en el plenario si la Cámara de Diputados se convierte en una Cámara acusadora ante la Cámara de Senadores y ya en el plenario se necesita una mayoría agravada de 2/3 de los miembros presentes. Claro. Que no es la más agravada de todas las que prevé la Constitución, porque la Constitución establece como máxima, por ejemplo, para reformarla, 2/3 de la totalidad de los miembros, pero es una mayoría importante que hoy no tiene. El gobierno no cuenta con esa mayoría. Entonces estamos en esta etapa preliminar. En este proyecto de resolución también se ha establecido que antes de que termine la etapa probatoria se va a dar la posibilidad a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que empiecen a ejercer su derecho de defensa, ya sea yendo a exponer a la Comisión de Juicio Político, ya sea haciéndolo por escrito o no concurriendo ni haciendo ningún tipo de ejercicio del derecho de defensa. Usted como un hombre de derecho, esto lo ve, teniendo en cuenta que no tiene los votos en el Senado, ¿lo ve como una avanzada contra la justicia, tal como considera, por ejemplo, Tonelli, Sapsay y otros que han opinado sobre el tema? Y tanto, estoy pensando en gente del Consejo de la Magistratura, en el Colegio de Abogados a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, entre otras entidades. ¿Lo considera como un avance sobre la justicia o es algo que ayuda a la situación argentina de hoy? Pero eso es una consideración política. Jurídicamente, el juicio político está previsto en la Constitución. Y en la medida que no se llegue en un plenario a los números necesarios para acusar, el denunciado sale fortalecido. Entonces, me parece que es un mecanismo previsto en la Constitución. Pero está bien, pero estoy pensando, Andrés, en las urgencias de hoy, ¿no? Usted dijo... pero eso es otra discusión. Hoy ¿por qué es otra? Puede ser la misma. Si se supone que en un sistema democrático la política es la herramienta desde el punto de vista del ejercicio del poder público para solucionar los problemas de la gente. No es separar... No, sí, está bien. Ahora, el juicio político, como bien lo dice su nombre, tiene una parte jurídica y después tiene una parte de juego político. No es un juicio
como pasa en lo civil, lo penal, lo comercial, donde acreditar determinadas pruebas se debe resolver de cierta manera si no es arbitrario, porque en este proceso, aunque se establezca que hay mal desempeño y se acredite en la Comisión de Juicio Político, si uno llega al plenario y no consigue los 2/3, se terminó. Entonces hay un juego también, un juego político. Sí, yo lo veo por el desgaste de la energía de un gobierno que tiene un último tramo y que dedica toda la energía acá. Los gobernadores están agitando banderas sobre este tema y pareciera que la gente está pensando en otras cuestiones. Y por eso le decía que incluso desde el punto de vista del republicanismo pareciera ser que más bien debilita el sistema y no lo fortalece en momentos en donde las democracias de la región viven el asedio de algunos poderes ejecutivos que quieren ir en una avanzada contra justamente la justicia, ¿no? A ver, si uno piensa cuál es hoy en la agenda de la sociedad argentina, la principal preocupación es la economía. No es el juicio político de la Corte, ni es el enfrentamiento, más allá de las distintas miradas y lecturas que puede tener entre el gobierno y parte del Poder Judicial. Claro. Y el problema central es la economía. Y este enfrentamiento paraliza acuerdos necesarios como para mejorar mínimamente el funcionamiento de la economía, y un enfrentamiento de estas características indudablemente impacta en el funcionamiento de la macroeconomía. Claro. Eso sí es desde un punto de vista de un análisis político más allá de lo jurídico, cierto, desde mi perspectiva. Ahora, que el juicio político está en la Constitución, y que tiene una parte de juego político también. Claro, no, eso está claro. Andrés Gil Domínguez, muchas gracias. Siempre es muy amable usted. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Un abrazo grande. Bueno, y Gil Domínguez habla de la economía, Javier, y la economía me parece que no está resuelta. Más bien, el gobierno festejó que no llegamos a los 3 dígitos de inflación. ¿Es lógico? Bueno, y lo que no tiene para festejar el gobierno es el récord del dólar blue, Hugo, porque hoy el dólar cotizó a 369 pesos. Es un nuevo récord en un día en el que subió 8 pesos respecto a la jornada de ayer. Y en lo que va de la semana, Hugo, escuchá bien esta cifra, subió 15 pesos el dólar blue, que se viene despertando después de lo que fue el final del Mundial hasta el día de hoy, recuperó más de 18%, es decir, se comió el rendimiento de 3 meses de plazo fijo en apenas 20-25 días. En un día con el mercado cambiario muy caliente, Hugo, porque el dólar MEP cerró en 344 pesos, el contado con liquidación en 348 pesos y el riesgo país ya prácticamente lo hemos naturalizado, pero está arriba de los 2.000 puntos. Es un nivel muy alto y una brecha que marca preocupación porque estamos hablando de que el dólar blue vale 26 pesos más que el MEP y el contado con liquidación. Y también genera preocupación de que si el dólar blue alcanza los niveles del dólar turista, que está en 377 pesos, lo que va a generar es que los argentinos que están en el exterior vuelvan a consumir con tarjeta, y esto sería un problema para las reservas del Banco Central. Hablando del Banco Central, hoy logró comprar 200 millones de dólares en un buen día para el Banco Central, pero no pudo frenar la suba del dólar blue. Para que te des una idea, y cerramos con esto en el mercado cambiario, hoy una jubilación mínima, Hugo, no los quiero deprimir, yo sé que el doctor después va a hablar de este tema, pero hoy una jubilación mínima en la Argentina equivale a 163 dólares. 163 dólares es lo que cobran la mayoría de los jubilados, ¿no?, en la Argentina. Ese dato es... Y hoy un salario mínimo, lo que cobran los trabajadores, equivale a 177 dólares. Yo sé que quizá algunos no siguen la cotización del dólar, pero en definitiva lo que hace es deteriorar el poder adquisitivo de los argentinos, sí, ¿no? Y los salarios, ¿no? ¿Puedo agregar algo a lo claro, que acaba de decir doctor, Javier, muy adecuado? supuesto. El tema, ¿cuánto es la jubilación mínima? 163 dólares. 50 y tantos mil pesos, ¿no? Alrededor de 60.000 pesos. Alrededor de 60.000 pesos. ¿Cuánto cobra de jubilación la señora vicepresidenta de la Nación? Más de 6 millones de pesos. Bien. Eso es lo que molesta. Claro. Eso es lo que irrita. Eso es lo que me enoja a la gente. Esto es lo que nos pone en estado de depresión. No que solamente, porque si todo el mundo ganara lo mismo, estaríamos en un estado de igualdad. Pero que una persona gane 6 millones de pesos en actividad y de jubilación y pensión y otro gane 65.000, esto es lo que genera mucho fastidio, irritación y violencia. La desigualdad.
Este gobierno predicó durante toda su existencia la igualdad, la solidaridad, etc. Y es lo menos solidario de la historia argentina. No puede ser que una persona gane 6 millones de pesos de jubilación y otros 65.000. El 95% de los jubilados ganan 65.000. Y no los quiero seguir deprimiendo, Hugo, pero tengo para mostrarles, vos lo preguntabas ayer de manera muy atinada, en qué lugar del ranking estaba la Argentina en la inflación. Tenemos la placa para mostrarte y para responderle, porque si el doctor se deprimió con estos datos que les di, yo creo que esto va a aportar y mucho también. Fíjate la Argentina en el ranking de inflación mundial en el año 2022. Lógicamente Venezuela primero por lejos, ¿no? Sí. Pero solamente superan a la Argentina Zimbabue y el Líbano, con 244% Zimbabue y 142% el Líbano. Después, todos los países están por debajo, incluso Ucrania. Ucrania que está en guerra. Ucrania tuvo con el asedio de Rusia. 26% de inflación tuvo Ucrania en 2022. Casi un tercio de la Argentina. Todo el año en guerra tuvo. Y estuvo todo el año invadido por Rusia, ni más ni menos, ¿no? Bueno, este es el dato de inflación. La verdad, un verdadero fracaso, ¿no? Para no deprimirnos con la inflación, Paula Rossi tiene el cruce entre Heller y La Espina. ¿Qué pasó? Sí, no sé igual si es para no... No, todo suma, ¿eh? Yo creo que sí. Lo vamos a ver, si querés. Bueno, por eso el doctor preparó una columna sobre el tema de depresión. Claro, evidentemente. Porque todo tiene todo está en salida contexto. finalmente. Hay que meterle buena onda pese a todo lo que pasa. Pero sí, te voy a mostrar el cruce tuitero porque, por supuesto, este número de inflación de 2022 generó todo tipo de repercusiones. Por un lado, el oficialismo celebrando que no se llegó al 100%. La epopeya de Cerruti. Cerruti en el País de las Maravillas. Bueno, y acá lo tenemos a Carlos Heller. Cuando todavía Sergio Massa era el presidente de la Cámara, el diputado La Espina, en su discurso, apostó un lechón a que en el año 2022 la inflación sería de 3 dígitos. Y aclara, más de 100%. Dice Carlos Heller, diputado del Frente de Todos. Y si querés, vamos a repasar qué fue lo que le respondió La Espina, uno de los diputados de Juntos por el Cambio. ¿No? Es rosarino. Estamos en el 95, Heller. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, y además... la discusión sobre qué es lo que apostó cada uno en la Cámara. Y acá La Espina que se suma y le responde, ¿no? Sí. Recordemos que es uno de los economistas de Juntos por el Cambio que suele referirse, digamos, a los temas económicos. Bueno, Carlos, le pone La Espina, era por la inflación de 2023. Pero aún así no veo nada para festejar en 2022. Es una tragedia social y económica lo que está pasando en el país, le dice La Espina a Heller. Y acá le responde, le sigue respondiendo y le pone el tape, digamos, de sus dichos, diciendo que esto fue en realidad para el año que viene. O sea, que el 15 del 6 de 2022, él dijo, el año que viene vamos a tener inflación de 3 dígitos y le juega un lechón a más de uno. Y así entonces recuerdan esta situación que aconteció en el Congreso y se refieren al número de inflación. Ya no hay lechón. Ya no. No se paga el lechón. Parece que no. Salvó el lechoncito. No, para el año que viene igual, dice, o sea, La Espina lo prometió para el 2023, claro. O sea, para este año sería. La pregunta es, de 0 a 100, 95, ¿está más cerca de 0 o de 100? Bueno, claramente está más Entonces, cerca de 100. No hay manera, o sea, no hay razonamiento lógico que pueda sostener que el 95 puede ser festejado. No hay ningún razonamiento. O sea, si vos querés hacer un invento, lo podés hacer, porque cualquiera puede decir cualquier cosa. Yo puedo decir que esto es, no sé, una llave. No, esto es una llave. Entonces, ¿no? Vemos, ahora vemos. Ahora, después habrá que pasar por el doctor Sink y otros especialistas para decir, bueno, me parece que no está bien. Hugo, para este año 60%, o sea, que es un montón, pero claro, si vos lo comparás con el 94 del 2022... 60% se puede lograr porque esto es importante. Vos para lograr el gobierno, claro, tiene que ser del 4. Porque vos tenés el 10, le sumás el 4 y después tenés 10.4 a lo que hay que sumar el 4. Con lo cual, siempre la progresión no es automática. No es que vos sumás un porcentaje determinado y te da 60. Todo es, ¿no? Es progresión en no tengas dudas. Te doy solo un dato. En 2022 el gobierno presupuestó una inflación de 33%. Claro, terminamos en 95%. Es el triple. Es decir, que si
igualan lo que hicieron este año, ¿cuánto presupuestaron? ¿60%? 60. Bueno, si igualan lo que hicieron este año va a ser 180. Claro. Esperemos que eso no ocurra. Y te agrego otro dato más. Lo de la jubilación mínima y el salario mínimo lo hice a 369 el cálculo. Pero me están diciendo en Rosario, en algunos lugares del interior, cerró hoy el dólar 374, 375 pesos. Caramba. También en Córdoba. En el ¿Sabés? interior siempre está un poquito más caro. Viste que al final no es un gobierno de científicos, porque... No, nunca lo fue. No, nunca lo fue. Pero además, ¿sabés qué sería inteligente? Que si vos lograste esta baja de centellas, no digas nada. No digas nada. Entonces, en una de esas, vos no decís... Ahora, cuando... Alguna vez lo escuché a Mariano Rondón decir eso, Sí. ¿no? En una discusión con Cavallo. Cuando uno sobreargumenta un extremo, se rompe la verosimilitud. Es decir, aquello que es verosimilitud, lo más cerca, símil de la verdad. Cuando vos, eso es un arquetipo de la información, que necesita esa estructura argumentativa. Cuando vos rompes eso, rompes la empatía con el otro, porque le decís cualquier cosa y el otro dice, pará, no me cargues en la cara. ¿No? Por eso hubo ayer, y lo mencionamos esta semana, cuando Gabriela Cerruti dijo Sergio Massa cumplió su objetivo. Perdón, el objetivo de Sergio Massa era 95% de inflación. Estamos hablando de la inflación más alta desde 1991. Pasaron más de 3 décadas. Bueno. ¿Ese era el objetivo del gobierno? Bueno, está claro que es un completo fracaso. Y hoy dijo Alberto Fernández, en el acto que estaba participando, que le va a llevar mucho tiempo a la Argentina bajar la inflación. Bueno, ya no le declara la guerra. Ahora dice que va a llevar mucho tiempo bajarla. El problema es que no está bajando, el problema es que está subiendo. Claro, Y claro. aparte es un número que no se puede matizar de ninguna manera porque se siente todos los días en el bolsillo, digamos. Es algo que no hay forma de que se oculte. O sea, es Si vos no imposible. decís nada, por eso estoy con el doctor cuando de algún modo uno siente una agresión o se siente interpelado, Claro. porque si alguien te habla de la epopeya del gobierno, vos decís, pará, es como... Enoja. ¿No? Enoja. Me parece a mí que me enoja, no sé ustedes. Sí, a mí es me enoja que yo intenten... creo que la indignación, o en todo caso el malestar de la opinión pública tiene que ver con eso. Eso se llama malestar. La Malestar, sí. imagen negativa que crece del gobierno, no es solo patrimonio argentino, pero que acá ocurre Pero bastante. queremos en Argentina, que es el lugar donde estamos. Acá las cosas enojan y mucho. Lo que tenemos dentro de la cabeza se llama aparato psíquico. No solamente se llama cerebro. Hay algo que tiene que ver con muchas cosas, entre las cuales están las sensaciones, las respuestas, la percepción y todo lo que nosotros tenemos como una estructura cognitiva. A mí me duele ver estas cosas. No es que me pongo mal o digo cosas espantosas porque tengo el hábito de hacerlo. Me pongo mal y me duele porque intentan crearme una realidad, recrear una realidad que no es la mía. A mí que cuenten que esto es una epopeya, que hicieron bien las cosas en la pandemia, que hicieron bien las cosas en la economía, no es verdad. Que todos tenemos la misma chance ante la ley, no es verdad. Que no, porque hay 600.000 jubilados que ganaron juicios y nunca cobraron porque la gente de ANSES es cruel. Porque esperan que se mueran para no pagarle. Mientras la señora vicepresidenta cobra 6 millones de pesos